Okay, perfect. All right, so as I told you before, guys, so these are your greetings or your scores for this learning process, all the activities. Remember, A, it's the meaning of approved. It means the evidence is approved. And if you guys got D, it's because there's something wrong with your activity, so you have to make some corrections and upload the activity again. Recuerden, A de aprobado, D indica que no ha sido aprobada la evidencia y que deben nuevamente enviar la actividad ya con correcciones. Muy bien, entonces para esta semana vamos a trabajar el segundo componente formativo. Recuerden que este componente ustedes lo pueden encontrar en la plataforma, simplemente van a su curso y allí ingresan a guía de aprendizaje y aquí aparecen los tres componentes formativos. Van al segundo, when I was younger, cuando yo era más joven, y allá aparecen las temáticas a trabajar en este componente formativo. So we have verb to be in past tense. Remember last class we work on the past simple using regular and irregular verbs, how to create affirmative, negative, and questions with past structures. But in this case, we are going to work on the verb to be. We only are going to focus on this verb. Time expressions for past tense. Some different time expressions that we can use when we talk in past. And here there is a folder with some vocabulary when you talk about your life, events, most important events in your life, because you guys are going to describe some characters, famous characters. So the idea is that you can talk about that topic. Muy bien, entonces para este módulo vamos a trabajar el... perdón, por aquí voy a agregar a alguien que está indicando, está solicitando unirse. Ok, muy bien. Entonces, por acá tenemos las temáticas, el verbo to be en pasado. Vamos a trabajar también algunas expresiones de tiempo del pasado para complementar las oraciones. Y también por aquí tenemos un módulo de vocabulario. Entonces, vamos a ingresar a este primero. Verb to be in past. Recuerden que en la sesión anterior trabajamos los demás verbos, ¿sí? Pero pues aquí vamos a enfocarnos en el verbo to be. Les recuerdo, anteriormente habíamos trabajado los verbos regulares y también los verbos irregulares. Trabajamos cómo crear oraciones tanto afirmativas como negativas y también cómo hacer preguntas utilizando el auxiliar did. Recuerden que did es el auxiliar del pasado simple. Siempre que les hablen con el auxiliar did, indica que estamos trabajando en pasado. Estamos haciendo una oración en pasado. Pero resulta que cuando nosotros utilizamos el verbo to be, es decir, cuando hablamos del ser o el estar en pasado, pues ya no necesitamos ese auxiliar did. Ya vamos a necesitar otros auxiliares. Entonces, el pasado del verbo to be es el was y el were. Esto ya me traduce era o estaba, o éramos o estábamos, o ellos eran o estaban, o ella era o ella estaba. Entonces, los auxiliares que vamos a utilizar para poder crear preguntas va a ser estos dos que estamos viendo en pantalla. Was and were. ¿Listo? Was and were. Ya no necesitamos el did. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el was y el were? El pronombre. Estos pronombres que ustedes ven aquí en el costado izquierdo, I, he, she, it, van a ir con el auxiliar was. I was, he was, she was, it was significa yo era o yo estaba, él era, él estaba, ella era, ella estaba, eso era o estaba.
Y este wasn't es la negación. Recuerden que en el inglés es muy común utilizar las contracciones, abreviar las palabras para sonar más fluidos, para hablar más rápido. Entonces este wasn't traduce el was not, es la negación. Y para el were utilizamos estos pronombres. We were, you were, they were. Y la negación, lo mismo. Weren't es la forma contraída. Es lo mismo que decir were not. Weren't o weren't. Entonces, son los auxiliares para estos pronombres. We, you, they. Y obviamente, pues traducen el verbo to be en pasado. Nosotros éramos o estábamos, nosotros no éramos o no estábamos. Si leemos esta oración, la podemos traducir de la siguiente manera. I was at school yesterday. Yo estaba en la escuela ayer. Si utilizo el auxiliar en negación, sería yo no estaba, I wasn't, en la escuela ayer. Y para el were y el weren't, recuerden que no se dice we're, sino were. We were at the beach last week. Yo estaba en la playa la semana pasada. Y para las negaciones sería we weren't, no estábamos. ¿Listo? Recuerden que esto también sirve para el ser. Yo no era profesora el año pasado, entonces sería I wasn't a teacher last year. Entonces, dependiendo de lo que quieran decir, si es el ser o el estar, así mismo lo ubican. Para hacer una pregunta, entonces, es diferente. ¿Listo? La pregunta, en este caso, vamos a cambiar el orden, ¿listo? Ya no vamos a iniciar con el pronombre como se los expliqué en la sesión anterior. Siempre las oraciones afirmativas empiezan con el pronombre o las negativas, pero para hacer una pregunta lo que necesitamos es primero ubicar el auxiliar. Cuando es un verbo diferente al to be, el auxiliar que vamos a emplear es el did, pero cuando es un verbo como el to be, que es el verbo ser o estar, entonces utilizamos el was. Si estos son los pronombres que vamos también a emplear. Was I, was he, was she, was it. Y si vamos a emplear pronombres como we, you, they, entonces el auxiliar que vamos a emplear también sería el were. Were we at the theater last weekend? Estábamos nosotros en el teatro la semana pasada. Entonces, en ese caso, sí vamos a emplear este pronombre. Perdón. Este auxiliar. ¿Listo? Entonces el was y el were para el verbo to be. Acá tenemos algunas oraciones de práctica. En este caso nosotros vamos a utilizar el was y el were solo cuando es verbo to be. Pero cuando utilizamos otro verbo, entonces tenemos que emplear el did. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen. Vamos a la plataforma. Identifiquen cuándo es el was y el were y cuándo es el did. ¿Listo? Por acá, toda esta explicación fue lo que yo mencioné en la sesión anterior y acá se suma el was y el were, que es el verbo to be. Las diferencias entre el was y el were, recuerden, unos se utilizan con unos pronombres y otros con otros pronombres. Y por acá tenemos la distribución tanto en afirmativo como en negativo, wasn't, weren't, y como en su forma interrogativa. Muy bien. Por acá en la plataforma también encontramos una actividad didáctica. Recuerden que estas actividades que están en la plataforma no son calificables, estas son simplemente de práctica. Reading Comprehension, My Last Trip. Esto es una actividad de comprensión de lectura, es decir, que ustedes deben leer este texto. My Last Trip, mi último viaje. My last trip was awesome. I was with my family and my girlfriend. We were in a beautiful hotel with a pool and a restaurant. The pool was big and warm. The restaurant was really luxurious and the food was delicious. We were in Rome, a city in Italy.
It is a beautiful city and we were really lucky because it was almost empty because of the season. The most interesting places were the museums and the plazas. Our return was really sad because it was our first international trip. It was the best experience of the year. Ahí tenemos entonces el texto. Lo leen, lo entienden, lo identifican muy bien, todo está en el pasado. Y deben responder a las preguntas. The pool in the hotel was small. Entonces, si tienen dudas, vuelven al texto, lo leen nuevamente y aquí aparecen pues las respuestas. True, verdadero, false, falso. Son 5 ejercicios que corresponden a esta comprensión de lectura. ¿Listo? Eso está al final de este módulo, después de la explicación del verbo to be en pasado. Recuerden que el verbo to be es un verbo irregular. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque no se le agrega ed, cambia totalmente del are, del is y del am. Vamos a pasar a los auxiliares was and were. Entonces, por eso es un verbo irregular. Muy bien, ¿qué más encontramos en este módulo? Por aquí vamos a encontrar time expressions for past tense, algunas expresiones de tiempo del pasado. Estas las podemos utilizar obviamente con todas las actividades que vamos a realizar aquí en el curso y para su aprendizaje. Todo lo que lleve last, chicos, todo lo que lleve last quiere decir pasado, ¿listo? Por ejemplo, last night, la noche pasada, aunque nosotros lo podíamos traducir como anoche, last night, anoche. Last weekend, el fin de semana pasado. Last year, el año pasado. Last Wednesday, el miércoles pasado. Last Christmas, la Navidad pasada. Last month, el mes pasado. Entonces, todo lo que lleve last indica pasado. Ago también, esta palabra ago también indica pasado. Lo podemos traducir como hace o atrás. Por ejemplo, 5 minutes ago traduciría 5 minutos atrás o hace 5 minutos. An hour ago, una hora atrás o hace una hora. A week ago, lo mismo, una semana atrás o hace una semana. A month ago, un mes atrás o hace un mes. A year ago, hace un año. A long time ago es un tiempo atrás, un buen tiempo atrás o hace un buen tiempo. Yesterday también es una de las expresiones de tiempo muy usuales para el pasado simple. Yesterday, ayer. Yesterday morning lo puedo combinar con tiempos o momentos del día como morning, mañana, ayer en la mañana. Yesterday at noon, noon traduce mediodía. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Yesterday evening, ayer en la noche. The day before yesterday, esto quiere decir antes de ayer. The day before yesterday. Así es como se dice antes de ayer en inglés. The day before yesterday. Literalmente, ¿no? El día antes de ayer. Estas expresiones son las más comunes cuando utilizamos el pasado simple. Acá está la explicación de cada una de ellas. Ok, por acá tenemos entonces también otra actividad relacionada con esta temática para practicar. Complete the sentences using the time expressions. Acá simplemente vamos a completar las oraciones con las diferentes expresiones de tiempo. I am good today, but I was sick. Yo estoy muy bien ahora, hoy, pero estaba enferma cuando. Last, ago, or yesterday. Entonces, recuerden que este de last y ago deben ir acompañados de otras palabras. Entonces, aquí la respuesta sería yesterday. My graduation was 4 years. Y acá entonces ustedes indican si va last, ago, or yesterday. Y al final verifican respuestas. Si les queda mal, pueden volver a hacer el ejercicio, no hay problema, y lo intentan nuevamente. Eso no les va a generar calificación, simplemente es para que practiquen.
And we have this model, we have this section. Let's talk about my life. Hablemos de mi vida. Vamos a revisar el contenido. Y acá, entonces, obviamente ustedes van a hablar de situaciones de otra persona, incluso también pueden hablar de las propias, pero en pasado. ¿Listo? Entonces es necesario que ustedes conozcan algunas expresiones importantes para describir esos sentimientos, ¿no? O esas situaciones o esos momentos que fueron importantes. How to use the feelings in the past. Cómo expresar sentimientos en el pasado. So here we can find some examples about feelings. For example, happy, bored, in love, sad. Happy, feliz, bored, aburrido, in love, enamorado, sad, triste, excited, emocionado, jealous, celoso, angry, enojado, worried, preocupado. Estos son algunos de los sentimientos que podemos expresar. Podemos entonces utilizar el verbo to be en pasado. ¿Listo? Entonces, recuerden que el verbo to be es el ser o estar. Y si vamos a expresar o manifestar sentimientos, cómo nos sentíamos en ese momento o cómo se sentía esa persona en ese momento, podemos hacer referencia al verbo to be. I was worried in my graduation. Yo estaba preocupada en mi graduación. Sarah was happy in her birthday. Sara estaba feliz en su cumpleaños. Entonces utilizamos el was. Cambia a were si el pronombre pues es diferente. My brothers es plural, habla de ellos, entonces ya no vamos a utilizar el was, sino el were. My brothers were excited on their last vacation. Mis hermanos estaban emocionados en sus últimas vacaciones. My girlfriend was jealous yesterday. Mi novia estaba celosa ayer. Was porque my girlfriend es como si habláramos de ella. Acá hay algunos otros. She is bored. Ella está aburrida. Esto ya es presente. He is bored. They are bored. Eso es presente simple. Pero pues la idea es que ustedes cuando mencionen los eventos de este personaje que van a escoger, pues lo hagan en pasado. The stages of my life. Algunas etapas de mi vida. For example, we have childhood, que indica la niñez, la infancia. Childhood. Newborn child, esto es un recién nacido. Toddlerhood, estos son los niños que están más o menos entre los 2 y 5 años. Preschool years, los años en preescolar. Early school years, el inicio de la etapa escolar. Adolescence, la adolescencia. Young adulthood, esto es los jóvenes adultos. Middle adulthood, los adultos como en su etapa media, y late adulthood ya es cuando son mayores. Entonces aquí tenemos algunas de las etapas. La idea es que también las puedan identificar para sus personajes. Ustedes lo hicieron en la línea de tiempo, pero también lo pueden utilizar para las personas que van a describir. Acá tenemos más ejemplos utilizando este vocabulario. I was chubby in my childhood. Chubby es una expresión muy coloquial, es una expresión se refiere a una persona que es gordito o gordita. Entonces esa es diferente a decir fat. Fat, gordo, gorda. Y chubby es como rellenito, gordito o regordete, como lo mencionan acá en la plataforma. My childhood was a difficult moment of my life. Mi primera infancia fue un momento difícil de mi vida. Entonces ahí estamos utilizando el was. Adolescence is a problematic stage for most people. La adolescencia es una etapa problemática o difícil para la mayoría de las personas. My preschool years were really happy for me. Mi edad preescolar fue muy feliz para mí. People in late adulthood are usually abandoned. Los adultos mayores son usualmente abandonados. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo utilizar este vocabulario. My social and family life, vida social y familiar. Birthday, así se dice cumpleaños. Birthday,
no sé, o sea, happy birthday quiere decir feliz cumpleaños y solo la palabra birthday es cumpleaños. Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, eso también es otro momento del año que se suele celebrar, sobre todo en Estados Unidos. Summer Vacation, vacaciones de verano. Baptisms, el bautizo. Anniversary, muchos de ustedes pusieron este vocabulario también en su línea de tiempo. Birth es el nacimiento. Wedding, boda. Baby shower, esa es la celebración que se hace momentos previos al nacimiento de un bebé, baby shower. Y aquí más ejemplos. Actividad didáctica, recuerden esta actividad, realizarla también es para practicar. Most people were happy during their. Y aquí lo que deben hacer es escuchar el audio y completar los espacios que están en blanco. Most people were happy during their childhood. Muy bien. Most I people was were really happy nervous during about their my wedding. childhood. Lo que deben hacer es escuchan muy bien y escriben la palabra que escucharon aquí en estos espacios que están vacíos. Al final verifican respuestas, verified answers, and that's it. Y eso es todo. Yo me dije tampoco. Muy bien, entonces eso en cuanto a este componente formativo. Recuerden, aquí el foco es el pasado del verbo to be, estudiarle algunas de las expresiones de tiempo. Y aquí tenemos entonces el vocabulario relacionado con eventos de la vida de uno para que lo puedan emplear en su actividad. Una vez estudien esta temática, chicos, pues ya pasamos a realizar la actividad de este componente. Recuerden, cada componente tiene una actividad y para este caso está entonces el for. ¿Listo? Esa es nuestra segunda actividad del curso. Vamos, si quieren, les muestro la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje aparecen las 4 actividades. La primera fue la línea del tiempo, que ya la hicimos, y la segunda es este foro temático. Esto también es calificable, ¿listo? Esto genera una calificación, hay que aprobarlo para poder certificarse. Forum historical characters. So guys, after you studied these topics, past tense, in verb to be, and all the learning component, you guys have to create a forum. So what is this forum about? ¿De qué trata este foro, chicos? Ustedes primero que todo deben encontrar y escoger un personaje histórico. Esta persona puede estar viva aún o puede ya haber fallecido. Deben también indicar cuáles son los 15 eventos que se destacan en su vida, ¿sí? Van a revisar su historia, si es un científico o era un científico, un actor, una persona que hizo grandes aportes a la literatura o, bueno, a la ciencia, lo que ustedes quieran, a la personaje que ustedes quieran escoger, y deben mencionar los 15 eventos que más se destacan o se destacaron en su vida. Deben poner esos eventos en orden cronológico, debe haber una secuencia desde obviamente el año más antiguo hasta el más reciente. Y obviamente, chicos, también deben hacer uso del pasado simple, ¿listo? Toda la estructura debe estar en pasado porque vamos a hablar de hechos pasados. Aquí les traje un ejemplo, this is an example, Albert Einstein. He was a German-born who is best known for his theory of relativity, and this was a very famous person, and here you can see some of the most important events in his life. He was born in Germany in 1897. He attended school in Munich. He became a Swiss citizen in 1901.
He graduated from the Polytechnic in Zurich in 1900. He divorced in 1919. He won the Nobel Prize in Physics in 1921. He died in 1955 at the age of 76. So if you guys can see the screen, here you can see some of the most important events and achievements of this famous character, Albert Einstein. Entonces acá se encuentran algunos de los más importantes eventos o logros de su vida, los más relevantes, incluyendo pues desde que nació hasta que murió. Ya este es un personaje que es fallecido. Y la idea es que utilicen expresiones de tiempo, utilicen años pasados, que los verbos, yo en este caso los resalté para que ustedes se den cuenta que algunos son irregulares, como became, y tenemos también aquí otros como published, attended, como married, que son verbos regulares, terminan en ed. También está el verbo to be. He was born es el verbo nacer, pero en pasado. He was born, él nació. Entonces, algo así es lo que ustedes deben realizar en la actividad que se requiere para este componente. Entonces, ¿cómo van a participar de este componente? Perdón, yo vuelvo a la plataforma. Muy bien. Ok, y aquí entonces aparece el foro temático, ¿listo? Miramos por acá. Este es el enlace donde ustedes pueden ir a participar de esta actividad. Aquí está el foro. Y por acá les va a aparecer las intervenciones de otros aprendices también. Por ejemplo, acá Pablo Escobar. Lo hizo alguna de nuestras compañeras. Pablo Escobar was one of the most notorious drug traffickers in history and key figure in Colombia's history. Entonces aquí menciona un poco acerca de quién era él. The 15 most important events in his life. Birth, recuerden, birth es el nacimiento. He was born on December the 1st, 1949 in Antioquia, Colombia. What about his childhood? Algo acerca de su infancia. He grew up in Medellin, this is in Colombia. First crimes, success in drug trafficking, el éxito que tuvo en el tráfico de drogas. Mencionan aquí algunos eventos, obviamente todo esto es en pasado. He ordered, miren, pasado, verbos regulares, escaped, killed, marked, inspired también. Listo, y pues obviamente estos eventos han venido siendo de manera cronológica, entonces aquí en Arly los ubico. La idea es que ustedes hagan su participación y también le comenten a otra persona, busquen otras participaciones. Ya varios de sus compañeros han hecho sus intervenciones. Aquí por ejemplo tenemos Selena Quintanilla. También nacimiento, she was the youngest daughter of Marcela. Marcela fue su mamá, entonces menciona que fue la más joven de las hijas. ¿Qué pasó por acá? In 1993, she won a Grammy. Bueno, aquí es she porque estamos hablando de ella. Recuerden utilizar los pronombres, así como acá. She enjoyed success. Y así lo pueden hacer. Si ustedes quieren, pueden incluir también una fotografía, así como lo hice yo aquí en este caso, en este ejemplo. Yo incluí una fotografía, pero pues si ustedes no quieren ponerla, no hay problema. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben realizar para esta semana, el foro histórico. Y también tenemos por aquí un cuestionario. Ese cuestionario también ya está disponible en la plataforma. Si lo quieren presentar, también pueden
ir a presentarlo es sobre el pasado simple, lo que hemos trabajado hasta la fecha. Entonces, la idea es que estudien la temática y van aquí a guía de aprendizaje y encontramos cuestionario. También lo pueden ir a presentar allí en este enlace. ¿Listo? Sin embargo, pues por ahora, por esta semana, pueden ir haciendo la actividad del foro, participando en el foro temático, ya que pues allí es donde, digamos, es la actividad que se va a calificar esta semana. Tener en cuenta la temática, los verbos regulares e irregulares y las expresiones de tiempo que hemos venido trabajando también. Ok, is there any question? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Teacher, por el momento no. Ok. For me not. No. All right. Wilson, thank you very much for answering. Gracias por responder. Gracias por atender a la videoconferencia, por haberte unido, por tu tiempo. Thanks for your time and your commitment, of course, y tu compromiso con la formación. Cualquier duda, claro que sí, estaré pendiente. Voy a mostrarles por acá nuevamente el cronograma. Revisemos para saber cuándo tenemos sesión. Supongo que ya la otra semana, next week. Ok, el 13, on 13, sí, el otro martes. El martes tendremos entonces una nueva videoconferencia en donde resolveremos dudas, inquietudes, vamos a enfocarnos un poco más en ese próximo cuestionario que vamos a trabajar y nuestra última sesión sería el 16 para finalizar el curso. ¿Listo? Entonces, por ahora, enfocarse en esta actividad del foro. Recuerden que son 2 tareitas. Una, hacer la intervención en el foro y 2, comentarle la participación a un compañero de clase. Good. So, thank you very much, Wilson, for your time. I hope you have a very good day. And, of course, if you have questions, please don't hesitate to contact me. Gracias por unirte. Nos encontramos nuevamente en la próxima sesión. Si tienes dudas, estaré pendiente. Goodbye. Teacher. Yes? Please don't forgive me with the second chance for the timeline activity. Yeah, of course. Don't worry. I'm going to do that right now. So you're going to be available to upload the evidence again. Don't worry. Thank you, teacher. Have a nice day. You too. Have a good one. Thanks for your time. Bye-bye. Hasta luego. Goodbye.